El doctor Hugo Roland, médico infectólogo, especialista en la materia, a quien habitualmente consultamos, está en línea. Hola doctor, ¿cómo andás? Hola Fernando, mucho gusto, ¿qué tal? Gracias por atendernos. No, ¿Y a vos gracias. qué te parece lo que estás viendo, lo que vimos este fin de semana? Es cierto que el sábado parecía un día de primavera o de verano, ayudó mucho la temperatura, pero bueno, nos contaban también la gente en Carlos Paz, en algunos lugares de la ciudad de Córdoba, bailes, boliches. No sé qué mirada tenés respecto de lo que viste el fin de semana y de los anuncios del viernes. Bueno, en primer lugar, para poner en diagnóstico de Sí. situación, tenemos que tener en cuenta que Córdoba no marcha igual que AMBA o provincia de Buenos Aires Ujú. en cuanto al descenso del número de casos. Si nosotros partimos del pico de junio, Mm. AMBA y Cava, se dice, provincia de Buenos Aires y Sí. Cava, estarían en un 25% de ese pico. Mm. Pero Córdoba no, Córdoba está en el 40 al 45%. Es decir, que no son iguales las situaciones, por lo menos desde el punto de vista de la incidencia diaria o semanal. Eh, Esto yo diría que nos tiene que poner alertas porque existe la posibilidad de que si el virus se multiplica, surjan variantes, como saben ustedes, el virus se copia, se copia, se copia. Ujú. A ver si retomamos la comunicación con el doctor Hugo Roland. Hay algún problema ahí técnico. Primer dato que daba entonces la situación distinta de Córdoba respecto a Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al AMBA, digamos. Eso es ciudad y provincia de Buenos Aires. Y segundo, el peligro de que el virus se copie como ha venido ocurriendo y allí surgen las variantes. Bueno, de hecho, hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, donde ayer las autoridades primero dan el dato de la cantidad de niños contagiados, una cantidad realmente impactante que asusta, de contagios en niños, cuando antes, bueno, no hacía falta la vacunación en niños, se ve que se están dando cuenta que cada vez más, tanto es así que dicen las propias autoridades sanitarias norteamericanas, algo debemos haber hecho mal para tener tantos contagios en niños, lo que está generando alguna preocupación, sobre todo porque esos contagios en los chicos pueden generar esto que decía el doctor Hugo Roland, las mutaciones en el virus que, bueno, después surgen estas variantes. Ahora estamos con la variante Delta, pero antes hemos tenido otras y van a seguir surgiendo porque es lo que ocurre habitualmente. Por eso insisto en la pregunta para saber cómo estamos o para saber si no nos estamos adelantando en las flexibilizaciones cuando todavía no tenemos un porcentaje importante de vacunación completa o de segundas dosis aplicadas. También es cierto que en las últimas horas, en los últimos días, se vienen aplicando más segundas dosis que primeras. Pero, repito, aún no tenemos el esquema suficientemente completado como para creer que podemos flexibilizar mucho. Y entonces, insisto en la preocupación por saber si esto que vemos, repito, la cantidad de gente el fin de semana en Carlos Paz como si fuera 10 de enero, pero del 2019, antes de la pandemia. O lo que nos contaban en Merlo, en la provincia de San Luis, con gente en los boliches. Una provincia que, es cierto, en el comienzo de la pandemia había cerrado el límite interprovincial y no dejaba entrar de Córdoba a San Luis. Ahora, como si nada pasara. Por eso pregunto si no estamos adelantándonos a algunos casilleros o a algunos pasos. Vuelvo a retomar el contacto en un minuto nada más con el doctor Hugo Roland. Mientras tanto, repito, me parece que es uno de los temas
también está claro que todo esto ocurre en clave electoral, ¿no? Por eso yo, una de las preguntas que me hago es si la política decidió que el virus ya no contagia más. ¿Es así? De repente, porque estamos en modo elecciones a un mes de las PASO, ¿no les conviene a los gobiernos anunciar restricciones y sí les conviene anunciar flexibilizaciones? Bueno, a ver, retomamos, dejamos la política de lado. Doctor Hugo Roland, retomamos el contacto. Vos me estabas diciendo, primero, que la situación de Córdoba es distinta a la del AMBA, y segundo, que al no vacunar de manera suficiente, surgen las otras variantes, como tenemos ahora la de Delta, ¿verdad? Sí, y decía que debido a esta mayor incidencia semanal, Sí. por supuesto que existe más circulación de virus, existe más replicación de virus, existe más la posibilidad de que aparezcan variantes nuevas. Esto hace, digamos, por lo menos considerar que la flexibilización, desde mi punto de vista, no es prudente, por lo menos ahora. Yo creo que habría que esperar un tiempo más. No veo ningún apuro yo como para poner en riesgo la efectividad de la campaña de vacunación. Claro, yo entiendo que hay un motivo político, yo lo planteaba recién mientras buscábamos retomar el contacto con vos, doctor, y que los gobiernos necesitan, en lugar de anunciar restricciones, anunciar flexibilizaciones. Pero la consulta a vos es como profesional, como médico. Lo que vos estás diciendo es que para anunciar más flexibilizaciones habría que tener más vacunados con segunda dosis o con vacunación completa. Y más descenso del número de casos. Claro. La otra consulta que te hago, porque la ministra Carla Bisotti el viernes, después que habló el presidente en ese mensaje grabado el jueves, la ministra Bisotti dijo que ahora ya no se van a contar o no se van a tomar decisiones, se van a contar los contagiados, los muertos, pero que las decisiones no se van a tomar más en función de esos números, de esas cifras, contagiados y muertos, sino en función de la ocupación de camas críticas. ¿Cómo lo ves? Bueno, si tenemos en cuenta que hay menor demanda de camas críticas, yo no creo que solamente ese sea un indicador de cómo va la epidemia. La incidencia es la realidad. ¿Cuántos nuevos casos existen por semana? Es la realidad. Salvo que planteemos de convivir con una cantidad de casos y de muertos, porque no hay que soslayar este dato, es como si se naturalizara la muerte. La gente no tiene, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, una visión de la realidad trágica que ocurre todos los días. Mueren personas y pasamos de página. No así los familiares de estas personas, de manera que yo creo que no se puede dejar de ver estos indicadores que son la realidad. Doctor, sí, coincido, además yo vengo insistiendo que no podemos naturalizar la noticia diaria de tener 200, 300, 500, en su momento yo lo decía cuando teníamos 700 muertos por día en la Argentina. No podemos dar por sentado semejante cantidad de víctimas fatales fruto del COVID. Pero la otra consulta que te quiero hacer, fíjate, hoy se cumplen creo que 35 años de la muerte de Freddie Mercury, el líder de Queen, que murió de HIV. Yo me acuerdo en aquel momento vos como director del Hospital Rawson, ante los primeros casos de HIV íbamos y te hacíamos nota. Y aún hoy la ciencia no ha logrado una vacuna contra el HIV y ha logrado la vacuna contra el COVID. Estas paradojas que presenta la ciencia.
Consulte como médico. Si yo te llamo y te digo, doctor, me pusieron la Sputnik V1, como que me la pusieron. ¿Espero la 2 o acepto AstraZeneca, Moderna o CanSino? ¿Qué me decís? Bueno, que en esta realidad epidemiológica no se pueden perder las oportunidades. La vacunación heteróloga, es decir, con dos vacunas distintas, aún es heteróloga esperando la segunda dosis de Sputnik, porque es un virus diferente. Todos los estudios demuestran que la eficacia y la seguridad es similar o mejor con la mezcla. Bueno, cada uno debe decidir, pero la recomendación desde el punto de vista sanitario es que todo el mundo se vacune y seguimos adhiriendo a que la mejor vacuna es la que te toca. Tal cual, la mejor vacuna es la que te toca. Y una más te hago, porque leí también este fin de semana colegas tuyos que decían en los diarios del fin de semana que el gobierno, los gobiernos o los estados no deberían darle a la gente la posibilidad de elegir entre espero la Sputnik V2 o me aplico alguna otra. No deberían darle los gobiernos esa opción y que debería ser obligatorio. Che, bueno, llegó esta, te colocas esta como segunda. ¿Tu opinión? Y mira, yo te pregunto a vos, ¿vos te vacunaste para la gripe alguna vez o el que se vacunó para la gripe? Todos los ¿Sabe años. ¿Sabe con qué vacuna se vacunó? No tengo, todos los años voy a la farmacia, pregunto cuál es la vacuna, lo llamo a mi médico de cabecera, le digo, mira, esta es la que me ofrecen o esta es la que hay. Me vacuno y el médico me dice, sí, dale, pero yo no tengo la menor idea cuál es. Pero la masa nunca supo la marca de la Tal vacuna cual. que se pone. Tal Digamos cual. que este tema está instalado ahora y bueno, son consecuencias de esta socialización de la discusión de la vacuna. Pero de todas maneras, existen entes reguladores que garantizan que las vacunas son eficaces, todas las vacunas eficaces y seguras, todas las vacunas que se ofrecen. En cuanto a la obligatoriedad, acá entramos en un campo de la ética, de los derechos individuales, pero en donde hay un dilema entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Claro. Yo estoy por los derechos colectivos. Bien, o sea que el gobierno te tendría que convocar para colocarte la segunda dosis de la que haya, no darte la opción. Y a mí me parece que esta situación se ha planteado ahora específicamente por esta historia de que había necesidad de dar una primera dosis masivamente, pero luego surgen las variantes que exigen que por lo menos tengamos 2 dosis o mayor seguridad con 2 dosis. Entonces, bueno, es una corrida contra el reloj y bueno, y con este tema de los derechos se plantea este dilema. Sí, sí, sí. Doctor, como siempre, agradecido por tu tiempo y por prestarte al diálogo con nosotros, porque, bueno, te vamos a seguir llamando, te vamos a seguir consultando como médico especialista sobre la pandemia, porque la pandemia, lamentablemente, creo que va a seguir, ojalá que mejor, en la lucha contra el COVID. Un saludo y gracias, doctor. Bueno, un abrazo, Fernando. Que estés bien, Muchas es el gracias. doctor.